Estoy saludando a todos mis amigos y a todos mis hermanos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Una vez más, estamos en este lugar para aprender lo concerniente a la palabra de nuestro Dios. Pidiéndoles a todos mis hermanos, a todos mis amigos que por favor me regalen una suscripción, metan a YouTube, escriban mi nombre, Luis Fernando Vélez. Ahí les va a salir varios Luis Fernando Vélez, ubican mi rostro y le hunden suscribir. Es lo más de fácil para que me colaboren en esa parte. Vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estudiar el tema concerniente a esta noche, la desolación desoladora que habló el profeta Daniel. No solamente el profeta Daniel, sino también muchos profetas hablaron sobre esta situación. Vamos a estudiar entonces en esta hora de la noche la palabra del Rey, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a ubicar una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el libro de Daniel, capítulo 11 y el verso 29 y leemos hasta el 31. Dice así la Sagrada Escritura: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín y se contristarán y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Está hablando del hombre de pecado. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ya todo eso estaba profetizado. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, hemos leído entonces rápidamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. Está hablando de un pacto que va a ser Israel con un tal Mesías que ellos esperan. ¿Por qué Israel espera a un Mesías? Porque Israel no quiso reconocer al verdadero Mesías. Israel no quiso reconocer al Mesías verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Israel va a buscar o está esperando a un rey salvador. Está esperando a un Mesías. Y al esperar al Mesías que ellos tanto anhelan, el que les va a ofrecer tanta paz, el que les va a ofrecer tanta seguridad, el que les va a ofrecer hasta milagros y riquezas y todo ello, la cual cumplirá los primeros 3 años y medio, como dice en Daniel, la mitad de la primera semana 70. Entonces vemos que Israel va a caer en las garras del enemigo por no haber querido creer en el verdadero Mesías. ¿Por qué se lucha tanto y se está luchando tanto y se ha venido luchando por un tratado de paz que ponga fin al conflicto entre Israel y los árabes, o sea, los palestinos, que quieren formar un estado palestino aparte?
Clara, basta aclarar, mis amigos y mis hermanos, a veces nosotros cantamos un coro que dice: por las calles de Palestina Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Por las calles de Palestina Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Bueno, cantamos ese coro, pero basta aclarar que la frase Palestina no está en las Sagradas Escrituras, no está en la Biblia, no está registrada. Fue una palabra inventada por los romanos, dando honor a uno de los montes que están en Roma, que se llama el Monte Palatino. Entonces, unieron a Judea, Samaria y Galilea y le colocaron ese nombre, y hoy en día se llama el Estado de Palestina, que es el que reclama la capital de Israel, reclama a Jerusalén, aunque la capital de Israel hoy en día, por cuestiones políticas, es Tel Aviv. Pero entonces Jerusalén, Israel está pidiendo a Jerusalén como su capital, pero Palestina también está pidiendo a Jerusalén como su capital. Ese es el conflicto, mis hermanos, que hay hoy en día entre Israel y Palestina, entre Israel y los árabes. El conflicto es que los árabes quieren crear un Estado palestino que se sitie en Jerusalén, siendo su capital Jerusalén. Eso es lo que quieren. Más Jerusalén, obviamente, se opone a esto porque Israel se opone a esto porque Israel pide a Jerusalén por su capital. Entonces, ahí es donde está el conflicto, y este conflicto ha venido en problemas con los pueblos vecinos, más que todo con los palestinos. Y más adelante van a haber conflictos peores, según lo que está escrito. Todos los días Israel tiene problemas, tiene conflictos con los palestinos. El principal centro de disputa es Jerusalén, la cual los palestinos la reclaman. Esa es la disputa que hay entre Israel y Palestina, el pueblo árabe, que es un pueblo bastante grande. Jerusalén se ha convertido en un problema para el mundo, un problema geográfico, político, un problema espiritual, un problema religioso para todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto está escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer unos textos de las Sagradas Escrituras que se encuentran. Espero que apunten los textos, mis hermanos, para que los tengan pendientes. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 12, y el verso 2 y 3, vamos a ver por qué es que Israel se ha vuelto como piedra, no solamente para los palestinos, sino para el mundo entero. Dice así la palabra de nuestro Dios. He aquí, es una profecía y se tiene que cumplir. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, no solamente a Palestina, no solamente a los pueblos de alrededor, sino a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hoy en día Israel es piedra pesada para todas las naciones.
tienen un celo contra Israel, una envidia contra el pueblo de Israel. Y por eso está escrita la profecía y dice el mismo Dios: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. Israel es la piedra en el zapato de todas las naciones, de las grandes potencias. Me atrevo a decir hasta de Estados Unidos, más que todo las que están alrededor de ella, por allá por los lados de Rusia, Asia y todos ellos. Entonces, ¿por qué Israel mantiene en conflictos, mantiene en problemas? Por la desobediencia que ha acarreado siempre a este pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, Jerusalén se ha convertido en un problema para el mundo, porque de ahí es que va a venir o está en este momento el conflicto, porque Israel pide a Jerusalén como su capital y Palestina pide a Israel como su capital. Y esto está ocasionando y va a ocasionar graves problemas. Israel, más adelante Israel, porque hoy en día Israel es un pueblo pequeño, un pueblo más pequeño, digámoslo así, como el grande del Valle del Cauca, tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Pero Israel, más adelante, pasando los días, los tiempos, los años, va a recuperar todo su territorio. Y me atrevo a decir que Israel va a poder llegar a ser hasta más grande que Rusia. Ustedes saben quién es Rusia. Rusia es el país más grande, hablándolo geográficamente, más grande del mundo. Va a ser más grande que Brasil, que Brasil es el país más grande que tenemos en América del Sur. Va a ser más grande que los Estados Unidos, que Estados Unidos es el país más grande que hay en Norteamérica. Porque Israel, más adelante, porque está pronosticado, va a recuperar sus territorios. Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós. El capítulo 9 y el verso 14 y 15, porque todo lo que se hable, o lo que uno diga, o lo que uno quiera enseñar, tiene que confirmarlo con la palabra de nuestro Dios. No podemos decir cosas que porque yo me imagino, porque yo creo, no, es por lo que dice la palabra de Jesucristo. Entonces el tema de hoy es la abominación asoladora que habló el profeta Daniel, y no solamente Daniel, muchos los profetas que hay en el antiguo pacto. Amós capítulo 9, verso 14 y 15 dice: y traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. Una profecía que se tiene que cumplir. Y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Verso 15. Pues los plantaré sobre su tierra otra vez de nuevo, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y ese pueblo y esa tierra que perdió Israel era una tierra inmensamente grande, e Israel va a volver a recuperar su tierra. Entonces, por eso me atrevo a decir, mis hermanos,
sin temor a equivocarme, que la Tercera Guerra Mundial está enfocada no en Rusia, no en Ucrania, no en los Estados Unidos, no en la China. La Tercera Guerra Mundial va a estar enfocada directamente en Israel y el Medio Oriente, la cual está a punto de estallar. ¿Por qué no ha estallado la Tercera Guerra Mundial? Porque me atrevo a decir que la Iglesia del Señor, que somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, no va a pasar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se va a dar es en la gran tribulación. Ahí es donde se va a dar la Tercera Guerra Mundial. Habrán guerras, rumores de guerra y todo eso, pero la Tercera Guerra Mundial va a ser ahí. Entonces ahí es cuando el mundo va a proclamar paz y paz. Hoy en día usted prende el televisor, mira en internet y no hacen sino hablar de paz. Y el político que hable de paz, que ofrezca seguridad, que ofrezca ayudarle al pobre, prácticamente es el que gana las elecciones. Y no hacen sino hablar de paz. Israel con el Medio Oriente, por acá otros países y así sucesivamente y en toda parte. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo aterrorizada de que estamos a punto de una Tercera Guerra Mundial. Por cualquier cosita se puede prender la mecha, pero la Tercera Guerra Mundial no va a ser con Estados Unidos, Rusia, no va a ser Estados Unidos, China, sino que la Tercera Guerra Mundial, el foco de la Tercera Guerra Mundial se va a efectuar en Israel. ¿Por qué? Por Jerusalén. ¿Por qué? Por los pueblos que están alrededor de Israel y ahí comenzará la Tercera Guerra Mundial. Y cuando eso suceda, la Iglesia del Señor no va a estar aquí porque nosotros vamos a ser levantados en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa de parte de nuestro Dios. Antes de que sucedan todas estas calamidades, la Tercera Guerra Mundial y toda esta cantidad de calamidades que va a venir en la gran tribulación, que se va a efectuar cuando esté en la abominación desoladora que hablaron los profetas. Ya les voy a explicar qué es esa parte. Antes de que pase eso, la Iglesia del Señor va a ser levantada, porque está aquí escrito. Por eso Juan, cuando escribió el Apocalipsis, escribió a las 7 cartas a las 7 iglesias que están en Asia. Y en el capítulo 2 y en el capítulo 3, escribiendo las cartas, ya llegando al capítulo 4, se efectúa algo. Porque después del capítulo 5 de Apocalipsis, es la adoración de la iglesia, y en el capítulo 6 en adelante comienza la gran tribulación hasta el capítulo 18, y en el capítulo 19 son las bodas del Cordero. Entonces, ¿por qué decir estas cosas? Porque en el capítulo 4 Jesús le dice: ven aquí y sube,
tipo del levantamiento de la iglesia. Ya la iglesia, cuando comience la gran tribulación, no va a estar aquí, sino que vamos a estar arriba glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 3. Vamos a ver qué nos dice. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el anticristo haga ese tratado de paz, ese político que están esperando algunos, la Unión Europea. El camino para el anticristo ya está. La Unión Europea está pidiendo a gritos un líder. Jerusalén está pidiendo a gritos un líder. Y este líder se va a levantar. Un líder muy inteligente. Un líder muy sabio. El cual les ofrecerá paz y seguridad. Y se le dará mucho poder de parte de 10 gobernantes. Ahora vamos a ver esa parte. Y después de que digan paz y seguridad durante 3 años y medio, dice la Sagrada Escritura, vendrá destrucción repentina. Ya el anticristo, ya el falso Mesías sacará las uñas. Y se va a mostrar como lo que es, un verdadero demonio. Después de haber engañado por 3 años y medio a todas las naciones, entre esos principalmente al pueblo de Israel, ahora, después de engañarlos y de darles paz y seguridad, porque firmaron el tratado de paz, va a venir destrucción repentina. Este acuerdo de paz y seguridad va a dar surgimiento del anticristo, el cual confirmará un pacto de paz con Israel. Vamos a leer, a confirmar estas palabras. Daniel capítulo 9 y el verso 26 y 27, que nos enseña el Santo de los Santos, el Señor Jesucristo. Después de las 72 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas. O sea, en la semana 62, el Mesías perdió la vida. Esa profecía ya se cumplió. Todo Daniel, desde el capítulo 1 hasta todo Daniel, toda esta profecía, de Daniel, capítulo 9, hasta el verso 26 ya se cumplió. Falta que se cumpla la semana 69, que es la que estamos viviendo, que es la venida de la gran tribulación, de la venida del que le decimos nosotros anticristo, que yo ya les enseñé, que esa frase no se le aplica a este hombre, que se le aplica es el hombre de pecado, el cuerno pequeño y otras frases que se le aplican, pero no se le dice que es anticristo, sin decir que no lo es, ¿no? Y el pueblo de un príncipe, el príncipe es el anticristo, que ha de venir, el que espera a Israel y el que espera la ONU y el que espera todo el mundo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Va a ser primero un pacificador y luego un destructor. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Van a haber devastaciones después de esos 3 años y medio. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
Óigalo bien lo que va a hacer Israel. El pacto con los árabes, el pacto con los palestinos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que falta por cumplirse, que venga el hombre que va a ofrecer paz y seguridad al mundo entero, especialmente a Israel, y cuando esto suceda va a venir destrucción repentina. Este hombre contará, como lo dije ahora, con el apoyo de 10 naciones. Este hombre de pecado, este anticristo, este falso Mesías. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 3 dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza 7 diademas. 10 naciones que van, cuando dice el dragón, es el diablo. Y cuando dicen, esto ya se lo he enseñado a ustedes, 10 cuernos, el dragón con 10 cuernos, son 10 naciones, y no son 10 naciones como Colombia o como Ecuador, no, 10 potencias mundiales, 10 líderes que van a apoyar al hombre de pecado, o sea, al anticristo. Le van a dar, el dragón le va a dar toda la fuerza a estas 10 reyes, estas 10 naciones. La 1, le van a decir al anticristo, gobierne usted. O sea, el dragón, gobierne usted. Tome el poder usted. Y él, ni corto ni perezoso, porque como ya los había engañado con lisonjas, con palabras bonitas, con palabras suaves, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, ya los había engañado. Ahora le dan todo el poder para que él gobierne. Y ahí comenzará el gobierno del anticristo. Pero basta recordarles a ustedes, mis hermanos y amigos, que cuando eso suceda, ya la iglesia ya ha sido levantada. Este hombre de pecado tendrá el poder que el diablo le dará o le habrá dado. Apocalipsis capítulo 13 va a tener un poder satánico. Verso 4 y 5 dice: y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? A Satanás. Eso es lo que va a hacer la gente de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación, en esos 7 años, se va a presentar la religión más poderosa, va a ser la satánica. Van a adorar a este gran dragón. Y adoraron al dragón que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia, o sea, al anticristo. El dragón también le delegó toda la autoridad al anticristo. Quedó extremadamente poderoso. Y adoraron a la bestia, o sea, al anticristo. Ese es otro apelativo que se le da al anticristo. Diciendo, ¿quién como la bestia? No van a decir la bestia, ¿no? ¿Quién como este gran gobernante? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque se creerá invencible y la gente con tanto poder que se le ha dado, imagine, 10 reyes le van a dar todo el poder, que son los más poderosos del mundo, las 10 naciones más poderosas del mundo, esto es la ONU, las Naciones Unidas.
Lo van a poner a gobernar y lo van a poner ahí porque ellos esperaban un gran gobernante. Y ahí les llegó el gran gobernante. Pero vamos a ver más adelante qué les va a pasar. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Todo este año de la gran tribulación, que es un reinado corto que va a tener el anticristo, va a gobernar con gran poder, engañando a la gente, engañando a todos los pueblos. Basta recordar que las semanas que hablan en la Biblia, cuando dicen cuando dice la semana 70 y así sucesivamente, cuando habla de la semana 70, habla también de años, ¿no? Entonces, la iglesia, recordándoles a mis hermanos y amigos, no pasará por la gran tribulación. Daniel capítulo 9. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Algunos predican, enseñan, pero no sé de dónde sacan esto, que la iglesia pasará la gran tribulación. Otros enseñan que ya estamos en la gran tribulación. Otros enseñan que estamos en el milenio ya. Personas que por defender una doctrina donde ellos están, una denominación o algo así, enseñan cosas torcidas. Daniel capítulo 9 y el verso 24 nos enseña la palabra de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas son 7 años. Y está hablando a quién? A Daniel. ¿Y Daniel era qué? Israelita. Era del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. O sea que esta tribulación fue solamente para el pueblo de Israel. La iglesia no va a pasar por ahí por la gran tribulación. Excepto los que se queden, que no hacen parte de la iglesia, porque la persona que se quede no hace parte del cuerpo de Cristo. Solamente nos vamos a ir los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, los que somos bautizados en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y vivimos en rectitud y se vive y vivimos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo, sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y sigue diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Israel, no es para la iglesia, y sobre su santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Después de la gran tribulación que va a ser para Israel y para los que se queden, va a venir el reinado milenial, que eso también se los he enseñado, donde vamos a tener al Rey de Reyes gobernando en este mundo por 1000 años juntamente con su iglesia. Cada uno de nosotros, según como habremos trabajado para el Señor, vamos a tener una ciudad para gobernar. Y vamos a gobernar conforme a lo que Dios nos mande. Eso va a ser en el milenio, donde dice la Biblia que los hombres serán como los árboles. ¿Qué son los árboles? Hay árboles que duran 700, 600, 800 años. Eso va a durar la gente de aquel entonces. Que la persona de 100 años será como un niño. Eso va a pasar en el milenio. Bueno, va a salirme del milenio porque hoy no es el tema del milenio, pero para hacerles un pequeño recorderis, ¿no? Y falta recordar entonces, mis hermanos,
que el principal protagonista de la gran tribulación es Israel. ¿Por qué? Porque apunta a los 144,000 sellados, que son israelitas. Los 2 testigos son israelitas. Apunta a la construcción del templo de Israel, del tercer templo de Israel en Jerusalén. Aportan a Israel en persecución. Eso está en Apocalipsis capítulo 12. El anticristo también será judío. Los 144,000 serán judíos y los 2 testigos serán judíos. La gran tribulación es para Israel, porque la iglesia, antes de que comience la gran tribulación, va a ser levantada. Apocalipsis capítulo 4. Y también en el Evangelio según San Juan, voy a ver si ubico el texto, capítulo 14, y el verso 1 y 2 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, porque él se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, nos levantará, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La cabeza va a estar en el cielo y la iglesia va a estar en el cielo. El cuerpo no puede estar en la tribulación, el cuerpo somos nosotros somos cuerpo de Cristo. Si la cabeza va a estar en el cielo, nosotros vamos a estar con la cabeza porque somos cuerpo de Cristo. Otra señal de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Sigamos adelante entonces. Se construirá de nuevo el templo exactamente donde Salomón construyó el primer templo y el mismo lugar donde estuvo el segundo templo. Se restaurará el tamí. ¿Qué quiere decir el tamí? O sea, el sacrificio continuo. Ese es el pacto que va a ser el anticristo o el falso Mesías con Israel. Haga un pacto o no va a hacer un nuevo pacto, no, va a restaurar el pacto que están, porque en este momento el pacto lo están fabricando, ya está prácticamente hecho. Un pacto entre Palestina e Israel. Entonces, ¿qué dice? Como dice el texto, él restaurará el pacto con Israel durante 42 meses. Entonces, Israel ha lanzado la reconstrucción del tercer templo, cosa que ha llevado a conflictos con los palestinos, los cuales reclaman ese pedazo de tierra, que es el más sagrado del mundo, porque en ese lugar presentaron ofrendas, ¿quién? Ofrendas Caín, en el lugar donde está el templo, donde está destruido el templo hoy en día, ofrendas Abel. En ese lugar Jacob, estuvo Jacob también, Jacob colocó la cabeza en una piedra y vio una escalera, ustedes se acuerdan de esa parte, que subía y bajaba. En ese mismo lugar, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Sobre ese mismo lugar, David colocó el arca del pacto y en ese mismo lugar estaba construido el primero y el segundo templo sagrado para los judíos y los árabes no lo quieren
no quieren que lo construyan o no quieren que se construya este templo. Pero Israel ya tiene todo listo, ya tiene todo listo, los candeleros, todo lo tiene listo. Y eso ha enfurecido al pueblo árabe, al pueblo palestino. Los ha enfurecido en tal manera que han entrado en conflicto, porque Israel tiene todo listo. ¿Por qué? Porque Israel cree en las profecías. Pero se ha transgiversado. ¿Por qué? Porque no ha creído en la verdadera profecía que el Mesías ya vino. Y ahora están esperando es a un Mesías. Ya los levitas prácticamente están listos. Ya los vestidos de los levitas también, como en el antiguo pacto, están listos. Han mandado a traer gusanos de otra parte para fabricar la seda, para hacer los vestidos de los levitas. Todo lo tienen preparado y esto ha enardecido, ha enfurecido a los pueblos vecinos, a Palestina, a los árabes. Están, a pesar de que son hermanos, los ha enardecido y están furiosos por esa parte, y por eso es que son los misiles, por eso es que son las guerras continuas con Israel. Porque Israel, tarde que temprano, va a edificar su templo, y aquel Mesías que están esperando, que nosotros le decimos el anticristo, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la bestia, les va a prometer paz y seguridad, y les va a facilitar para que hagan el pacto con Palestina. Entonces, Jerusalén, el acuerdo de paz, ¿en qué consistirá? Vamos a mirar. Que los palestinos creen un Estado palestino, como ellos han querido siempre. En este momento no son reconocidos. E Israel lo va a admitir. ¿Por qué lo va a admitir? Jerusalén será dividida. La parte oriental y occidental se convertirá en capital del lado palestino, y la otra parte de acá será del lado de Israel, cumpliéndose las profecías ahí que Israel va a ser dividida. Israel pedirá algo a cambio, que ellos acepten el Estado palestino, Israel va a aceptar el Estado palestino, que van a decir, y los palestinos van a pedir que sean reconocidos como Estado, e Israel va a pedir que se les deje construir el templo y que hagan sacrificios. Ese va a ser el pacto que va a hacer Israel con los gentiles. Allí comenzarán los sacrificios y la construcción del templo, y lo que está en Levíticos capítulo 1 y 2, 3, 4 y 5, que son los sacrificios, ofrendas expiatorias como en la época de Moisés. Entonces ahí va a continuar las ofrendas y los sacrificios. Ya Israel va a volver a hacer sus sacrificios por un tiempo. A los 3 años y medio, el anticristo obligará a Israel y a todos los pueblos a que le adoren. Ya prácticamente los primeros 3 años y medio, él va a permitir que haya la apostasía, porque eso está escrito, como dice en San Mateo capítulo 24. Vamos a ver si ubicamos el texto, donde dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Mateo capítulo 24, verso 24. Y señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, eso estaba pronosticado. Los primeros 3 años y medio de la tribulación
va a haber mucha apostasía, más que hoy en día, se va a multiplicar al 100%, pero terminada la mitad de la semana 70, los otros 3 años y medio que ya comenzará la gran tribulación, no la tribulación, sino la gran tribulación, el anticristo ya no va a aceptar que nadie adore a ningún dios, ni musulmanes a Mahoma, ni a Alá, ni los budistas al Buda, ni los testigos de Jehová a su Dios, ni mormones tampoco a su Dios, y así sucesivamente. Nadie va a adorar a nadie, sino que él pedirá solamente adoración para él. ¿Cuál es entonces la abominación desoladora? Cuando el hombre de pecado se declara Dios. Esa es la abominación desoladora. Cuando el anticristo se declare abiertamente como Dios. Ya la gente comenzarán a adorarlo. Pero el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, se llenará de orgullo y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí es donde Israel va a reconocer de que ese no era el Mesías que estaban esperando, sino que era un engañador. Y ahí va a comenzar la gran tribulación para Israel y para todos los que se hayan quedado. En la segunda mitad de la semana, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y el verso 15 al 22 narra cómo es la desolación, cómo es que comienza la gran tribulación. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Eso que está en Daniel capítulo 9, verso 27, Daniel capítulo 11, verso 31, Daniel capítulo 12 y el verso 11, para que apunten ahí las citas. Entonces los que están en Judea, ahí es donde comienzan el pueblo de Israel a huir, porque todo el que se va a quedar en Jerusalén, en Israel, va a ser exterminado y va a ser muerto por el anticristo, porque ya el anticristo quebrantará el pacto que hizo, que había confirmado, y perseguirá a Israel, al pueblo de Dios, porque Israel lo va a desenmascarar. Van a saber que él es un falso Mesías. Van a saber que él es un falso Mesías. ¿Por qué? Porque se sentó en el templo de templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese templo era muy importante, ¿por qué? O es todavía muy importante, ¿por qué? Porque el templo es algo donde Dios, ahí el templo de Jerusalén, se comunicaba con el pueblo de Israel. Y ahora en el tiempo de la gracia, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, vosotros sois el templo de Dios viviente, nosotros somos templo de Dios. Dios mora en nosotros. Dios siempre busca un templo para morar y poder comunicarse con el hombre. O busca algo para comunicarse con el hombre. Como lo buscó con Moisés. Con Moisés buscó una zarza ardiente, como una teofanía para comunicarse con el hombre. Buscó un templo, el primer templo, para habitar ahí, estar en el lugar santísimo, en el lugar santo, para que el pueblo pudiera adorar y glorificar a su Dios. Ahora nosotros no necesitamos un templo hecho de manos de hombres, pero Israel sí lo necesita, porque Israel no ha querido reconocer
a Jesús como el Mesías. Y por eso es que el templo va a ser reconstruido. Y la Biblia dice que ese templo es el templo de Dios. Así sean paredes o lo que ellos levanten y todo eso, pero va a ser el templo de Dios. ¿Por qué? Porque están en el tiempo de la gran tribulación. Voy a ver si ubico el texto y se los digo. Apocalipsis capítulo 11. Y el verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos aullarán la ciudad santa 42 meses y haré a mis testigos. Verso 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que le adoran en él. El templo que tuvo Salomón era el templo de Dios, el primer templo. El segundo templo también fue el templo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en la ley. Dios no habitaba dentro de las personas. Dios habitaba en un refugio que era el templo de Dios. Y el tercer templo, que es en la tribulación, que la iglesia no va a estar ahí, porque no pueden haber dos templos, porque nosotros somos templo de Dios viviente, entonces nosotros vamos a estar arriba en el cielo. Entonces, por eso es que ese templo va a ser el templo de Dios. Y lo dice la palabra de Dios, no lo dice Fernando Vélez. Y es el templo de Dios para Israel, para que Israel se comunique con su Dios. Estábamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y el verso 15 hasta el 22, donde les enseñaban que ahí comienza la gran tribulación, no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. 24 dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo de Dios. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel? Cuando el anticristo se siente en el templo, en su silla, y se haga pasar por Dios. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué ordena Dios? Cuando esto pase, Israel tiene que huir porque van a ser masacrados. Va a ser peor que en la Segunda Guerra Mundial. Va a ser peor que allá cuando estuvieron con los nazis, cuando estuvieron con Hitler. Va a ser mucho peor porque allá con Hitler fueron muertos 5 o 6 millones de judíos. Aquí van a ser muertos muchos más judíos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo. Eso va a ser rápido que el anticristo va a exterminar a la gente. Porque el anticristo va a entrar con armas al templo sagrado. Va a ser un golpe de estado. Eso es una abominación. Porque solamente los que entraban ahí eran los levitas, los sacerdotes. Y el anticristo va a matar a los levitas. ¿Para darle cabida a quién? Solamente a él y al falso profeta. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Está hablando al pueblo de Israel, no a la iglesia del Señor. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿En los días de qué? En los días de la tribulación. Está hablando a las mujeres israelitas. Hay de las que estén encinta. ¿Por qué? Porque va a ser parecido e igual o peor que cuando estaba Hitler, que Hitler abría la matriz, abría las barrigas de las mujeres, sacaba a los hijos y hacía experimentos con los hijos con los hijos de los judíos o de las judías. Por eso dice la Biblia, ay de las que estén encinta en aquellos días. No está hablando para este tiempo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque el invierno en Israel es extremadamente profundo.
La nieve da hasta más arriba de los tobillos, no hay cómo correr. Ni en día de reposo. ¿Por qué también en día de reposo? Porque solamente es permitido avanzar cierto kilómetro o ciertos metros. No pueden avanzar mucho más allá porque como ellos quieren estar en la ley y quieren guardar la ley, entonces por la ley van a ser muertos. Entonces rogad que vuestra huida, la huida de Israel, no de la iglesia, porque cuando es de la iglesia ya vea, hemos marchado. Porque habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación. Eso va a pasar cuando el hombre de pecado, cuando la bestia, cuando el anticristo, cuando el cuerno pequeño se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Habrá que gran tribulación. Ahí comenzará la gran tribulación en la segunda mitad de la semana 70. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En otras palabras, eso que va a pasar allá no se va a comparar ni siquiera con lo que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Eso de la Segunda Guerra Mundial va a ser un pasito para lo que va a pasar en la gran tribulación. Y si aquellos días, verso 22, 24, 22, no fueren acortados, nadie sería salvo. Por eso es que los días están siendo recortados y en el tiempo de la gran tribulación van a ser más acortados para que para que el pueblo de Israel que esté ahí pueda pasar la gran tribulación, porque la gran tribulación fue hecha para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel terminada la gran tribulación reconozcan al verdadero Mesías, a Jesucristo, porque Él se les va a presentar y les va a mostrar sus manos y sus pies, sus llagas se les va a mostrar. Entonces el pueblo de Israel preguntará: ¿qué heridas son estas? Jesús, el Rey, el Mesías, el verdadero Mesías, les dirá: esto es lo que me hicieron en casa de mis hermanos. Y ahí entonces Israel hará gran llanto y gran lamentación, se arrepentirán de corazón y se entregarán al verdadero Mesías, al Señor Jesucristo, dando la espalda ¿a quién? Al anticristo. Y sigue diciendo: nadie será salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles son los escogidos ahí? El pueblo de Israel, no la iglesia. Vuelve otra vez y confirma la palabra de nuestro Dios. Es el pueblo de Israel. Porque hay dos escogidos. La iglesia del Señor, la cual es escogida para irse al cielo, a reinar con Jesucristo en las nubes y luego estar en la gran Jerusalén. Y el pueblo de Dios, el pueblo elegido, habla de los escogidos ahí en la gran tribulación. Entonces, la iglesia no pasará la gran tribulación, porque la gran tribulación fue formada y fue dada para Israel. Entonces, para los judíos, el templo es, para Dios el templo es clave. Primero fue el tabernáculo, donde Dios habitaba. Luego el templo judío que duró hasta la deportación de Babilonia. Regresaron los judíos después de 70 años y se reconstruyó el segundo templo, que duró hasta la destrucción que efectuaron los romanos en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose así una profecía que está en Mateo capítulo 24 y en el verso 12, donde dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, esa no es la profecía. Cuando dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24 y el verso 1, que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Se cumplió la profecía de Jesús. Años 70 después de Cristo, el templo de Israel, el hermoso templo de Israel, donde habitaba la presencia de Dios, fue destruido. ¿Por qué? Por voluntad de Dios, porque habían hecho el templo de Dios como cueva de ladrones. Hoy en día pasa lo mismo. Han hecho de la iglesia del Señor, han hecho de las denominaciones cueva de ladrones, pidiendo platas y dinero y quitándole la plata a los filigreses, comprando grandes mansiones y grandes carros. Y el único rico es el pastor y las otras personas viviendo una gran necesidad. Aunque ese no es el tema. Entonces, el tercer templo es llamado, como dijimos ahora, el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 11 y el verso 1 es el templo de Dios, mis hermanos. Aunque nosotros ahora somos templo de Dios viviente, porque el templo de Dios en este momento no existe, está destruido, apenas lo van a edificar. Cuando eso suceda, la iglesia va a ser levantada. Eso es una señal de que Cristo está a las puertas. Entonces el hombre de pecado romperá el pacto. Vamos a leer Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 y el verso 18 y 19. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Isaías capítulo 28, verso 18 y 19 a la letra dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte. Israel va a hacer un pacto, pero va a ser anulado. Porque el anticristo es así, el diablo promete una cosa y no cumple, porque el diablo es padre de mentira, es mentiroso, es engañador. Y la gente sabe y todavía le siguen creyendo. Hoy en día la gente le cree en las cosas al diablo, pero se les habla de Biblia, se les habla de la palabra de Dios, se les habla del evangelio, no creen, no se convierten. Pero se les habla de mentiras, se les habla de política, se les habla de que un hombre les va a dar paz, de que un hombre les va a dar seguridad, y ahí mismo lo creen. De que un político lo creen, porque creen a la mentira, pero no creen a la verdad. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, y de día en noche, y será ciertamente espantoso y será ciertamente espanto el entender lo oído. Por lo menos los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, los judíos, para ellos eso fue un espanto. Los que han vivido las persecuciones, eso ha sido un espanto. En el tiempo de la tribulación, esto va a ser peor, porque Israel va a hacer un pacto con la muerte, desafortunadamente, por no haber creído en el Mesías. Segunda de Tesalonicenses, ya por último, para terminar, porque ya no alcancé, mis hermanos, a dar todo el tema. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 3 y 4 por último dicen: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará. No, ese no es el texto. Vamos a ver si lo ubico. A ver. Vamos a ver si es en Primera de Tesalonicenses y no leemos otro texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. A ver. Bueno, no me dio el texto. Desafortunadamente no pude leerles el texto que les iba a leer. Pero entonces, como dice, el diablo siempre ha querido sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios. Como dice en Isaías capítulo 14, apunten la cita ahí,
del verso 12 al 14, donde dice el diablo: subiré y me haré semejante al Altísimo. Eso que pasó allá también va a pasar en la gran tribulación. El diablo se va a hacer pasar por Dios. El diablo se va a hacer pasar por un Mesías. El diablo se va a hacer pasar por el Salvador del mundo, pero luego le va a dar el espaldarazo a todo el mundo después de que tenga todo el poder, de que aquellos 10 cuernos le den el poder al anticristo, todo el poder se lo den, de que aquel dragón le dé todo el poder al anticristo, al hombre de pecado. Cuando ya tenga todo el poder, van a venir destrucción repentina para que se cumpla la palabra de Dios. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Todos estos temas, mis hermanos, se dan para que nosotros nos afirmemos más en las cosas de Dios. Sigamos esperando la venida de Cristo, y la venida de Cristo se espera no con frases ni con palabras, sino con hechos, viviendo el evangelio, estando enamorados, tragados de Jesucristo, bien enamorados de Cristo. Cuando usted está enamorado de Cristo, no tiene pie a pecar, no practica la maldad, no practica el pecado, no le hace mal al prójimo. Cuando usted está enamorado, cumple el primer mandamiento: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Por eso son importantes estos temas, para que nos demos cuenta qué tan cerca está la venida, o qué tan cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Mi hermano, prepárate si no estás preparado. Amigo, bautízate en el nombre de Jesucristo y recibe a Cristo como tu Salvador. Y vivamos todos en armonía, y vivamos todos santamente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchas gracias por su atención prestada, y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Cristo para todos, mis hermanos.